Bienvenidos al curso Enfermedades Infecciosas Desatendidas. En este módulo vamos a revisar parte de las generalidades, algo sobre la identificación de las principales enfermedades, su comportamiento, entre otros. Y para esto tenemos el honor de contar con la experiencia de la doctora Marta Idalisa Boyá. Ella es asesora en epidemiología de las enfermedades infecciosas desatendidas de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Saboyá, qué gusto tenerla acá. Muchas gracias, Giovanna, por la invitación a esta entrevista que va a ser parte del módulo introductorio del curso. Súper interesante y muy honrada de estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, como lo mencioné, el objetivo de esta entrevista es contarle un poco a las personas que nos están viendo qué son las enfermedades infecciosas desatendidas, doctora Saboyá. ¿Qué son esas enfermedades infecciosas desatendidas y cuáles son esas enfermedades infecciosas desatendidas? Claro que sí, Giovanna. Lo primero que me gustaría explicar un poco es la clasificación global de este grupo de enfermedades y la clasificación para la región de las Américas. En el 2009, la Organización Panamericana de la Salud formuló el primer plan regional para enfrentar estas enfermedades, y en aquel entonces se llamaron enfermedades infecciosas desatendidas, principalmente porque en la lista de enfermedades no solamente había enfermedades tropicales, sino que había otras enfermedades infecciosas como por ejemplo la sífilis congénita o el tétanos neonatal. Sin embargo, a nivel global, en las diferentes resoluciones y planes de la Organización Mundial de la Salud, a estas enfermedades se les conoce como enfermedades tropicales desatendidas. Entonces, esto es un poco para el por qué la diferencia en el nombre. Con respecto a cuáles son estas enfermedades, principalmente son enfermedades en su gran mayoría causadas por virus, bacterias o parásitos. La lista incluye más de 20 enfermedades o grupo de enfermedades. Para hacerlo un poco más fácil de entender, en la región de las Américas tenemos 21 enfermedades clasificadas como enfermedades infecciosas desatendidas. Esas 21 enfermedades en nuestra región fueron clasificadas en el 2016 en 3 grandes grupos. El primer grupo son aquellas enfermedades en las cuales tenemos todas las herramientas para poder interrumpir la transmisión o eliminar estas enfermedades. Y en ese primer grupo tenemos enfermedades como la enfermedad de Chagas, la rabia transmitida por perros, la lepra, que son muy conocidas en varios países de la región de las Américas, y tenemos otras que no son muy conocidas, principalmente porque no están en todos los países y están muy focalizadas en ciertas regiones dentro de algunos países. Ahí tenemos el tracoma, por ejemplo, la oncocercosis o la filariasis linfática. Ese es el primer grupo. Esas tienen una meta de eliminación. Luego tenemos un segundo grupo, que son aquellas enfermedades en las cuales podemos prevenir, controlar o reducir la carga, pero todavía no estamos en el punto en el que nos podemos comprometer a eliminarlas porque no tenemos las herramientas completas. En ese grupo de enfermedades tenemos algunas que son conocidas en algunos países, como la fascioleasis, la leishmaniasis, que es muy conocida en toda la región, o la equinococosis quística. Y el tercer grupo de enfermedades son aquellas en las cuales todavía no tenemos claridad sobre su magnitud y distribución, es decir, qué tan extendidas están en la región de las Américas, cuánta gente está afectada por ellas. Y ahí tenemos enfermedades como por ejemplo las enfermedades ectoparasitarias, las más conocidas, las más comunes quizás son la tungiasis o la escabiosis. Ahí también tenemos la estrongiloidiasis, o tenemos otras como las mordeduras por serpientes venenosas o mordeduras por artrópodos venenosos. Entonces, en general, esas son las enfermedades que para la región de las Américas se conocen como enfermedades infecciosas desatendidas. ¿Por qué se llaman así? Principalmente se llaman así porque están muy asociadas, directamente asociadas a factores que están relacionados con la pobreza. Y esto hace que sean enfermedades que estén muy focalizadas, afectando ciertos grupos de población que están en zonas rurales muy dispersas. Entonces, estas personas tienen menos posibilidad de acceder a servicios, tienen más dificultades para tener una resolución adecuada y entonces se entran en este grupo de enfermedades desatendidas. No porque los ministerios de salud no las atiendan, no porque los trabajadores de la salud no las atiendan, sino porque no generan un gran número de casos o de muertes comparado con otras como la tuberculosis, la malaria o el VIH-Sida, pero sí causan un impacto en la población afectada que, aunque no es comparable con las otras,
sí es necesario enfrentar desde la perspectiva de la equidad en salud. Muchísimas gracias, doctora Saboya, por estas respuestas. Se adelantó un poco a una de las preguntas y justamente cómo están relacionadas estas enfermedades con estos determinantes sociales de la salud. Y creo que nos acaba de decir una principal que tiene que ver con la pobreza. Vamos a hablar un poco justamente de lo que pasa en Colombia. Y Colombia, al igual que muchos países de la región de las Américas, comparten ciertas similitudes en el comportamiento de estas enfermedades, como por ejemplo como con Brasil, y justamente por esto que usted acaba de mencionar, poblaciones que se encuentran en ruralidad dispersa, pobres servicios y que tienen también asociado el tema de pobreza. Si nos puede hablar un poco cómo es ese comportamiento en Colombia y cuáles de estas enfermedades, de estas 21 enfermedades que usted nos acaba de mencionar, se presentan en el país, si se presentan todas o solamente hay unas identificadas. En general, estas enfermedades, hay algunas de ellas que afectan poblaciones en múltiples países de la región. Hay otras que afectan solo a un pequeño grupo de países y dentro de esos países están concentrados en unas pocas zonas. En el caso de Colombia, de las 21 enfermedades, Colombia tiene un listado de ellas bastante largo. Uno, porque el país es grande, territorialmente hablando es un país grande. Dos, porque en la geografía colombiana hay zonas del país en áreas rurales muy dispersas de difícil acceso que hacen que no sea fácil llevar servicios básicos como los servicios de salud o de educación o de agua o de saneamiento a esas zonas. Y tercero, porque finalmente estas enfermedades hacen parte de la agenda inconclusa de no dejar a nadie atrás. Entonces, si volvemos a los tres grupos que yo les explicaba en la primera parte de las enfermedades infecciosas desatendidas y vemos el grupo 1, por ejemplo, Colombia tiene evidencia de poblaciones afectadas por tracoma, que es una enfermedad infecciosa que afecta a los ojos y que es la principal causa infecciosa de ceguera a nivel global. En Colombia hay enfermedad de Chagas, en Colombia hay rabia transmitida por perros, hay lepra, hay teniasis y cisticercosis. No hay evidencia, por ejemplo, de filariasis linfática en Colombia. La oncocercosis fue eliminada en el 2013 en su único foco en un municipio en la costa pacífica del país y no tiene esquistosomiasis. Entonces, del grupo 1 tenemos que el grupo 1 tiene 8 enfermedades, ahí ya de las 8, Colombia tiene 6 enfermedades. Bueno, 5 si contamos con que la oncocercosis ya se eliminó. Del grupo 2, por ejemplo, Colombia ha reportado de forma esporádica casos y brotes de hidatidosis o de equinococosis quística. Nosotros no tenemos reportes de fascioliasis como problema de salud pública. Sabemos que muy probablemente el país reporta algunos casos esporádicos de fascioliasis. También sabemos que el país reporta muy esporádicamente brotes muy localizados de peste humana. El país tiene leishmaniasis cutánea mucosa y visceral, dependiendo de la zona del país en la que estemos hablando. El país también tiene geolmintiasis. Entonces, prácticamente de las 5 enfermedades del grupo 2 en las cuales podemos prevenir o controlar las enfermedades, Colombia las tiene todas. Y del último grupo de enfermedades en las cuales aún no sabemos muy bien qué tan extendida está en el país, sí sabemos y tenemos evidencia de que el país la reporta. Por ejemplo, la brucelosis es una de ellas. Las infecciones ectoparasitarias, que como lo mencionaba al inicio, las más comúnmente conocidas son la trungiasis y la escabiosis. Sabemos que hay infecciones micóticas en el país, aunque no hay un sistema de vigilancia oficial instalado para detectar la frecuencia y magnitud de estas enfermedades. Miasis, sabemos que en las regiones muy rurales se reportan casos de miasis, no hay estadísticas de cuántos son. Estrongiloidiasis, sabemos porque hay algunos estudios publicados que la estrongiloidiasis es un problema en el país. ¿Cuánto es un problema? No lo sabemos claramente. Sabemos que el país tiene bastantes reportes y tiene un sistema de vigilancia muy bien instalado para las mordeduras por serpientes venenosas y artrópodos venenosos. Y con respecto al PIAN, que es una enfermedad con meta de erradicación,
Colombia hace muchas décadas notificaba casos y en el 2017 hicimos una encuesta con todos los países y Colombia notificó que a través del sistema de información del sector salud se habían identificado algunos casos de PIAN, principalmente en la costa pacífica. Entonces, como ven, de las 21 enfermedades, un gran número hacen presencia en Colombia. ¿Por qué hacen presencia en el país? Básicamente porque estas enfermedades están asociadas a la falta o insuficiente acceso a servicios básicos que, como lo mencioné al inicio, están relacionadas como factores determinantes de estas enfermedades. Muchas de ellas, la gran mayoría, están asociadas a la falta de acceso a agua potable, por ejemplo, y a saneamiento básico. El ejemplo más clásico son las giardiasis. Las giardiasis son prevalentes en donde no hay agua segura y en donde no hay sistemas de saneamiento adecuados. Y si nos ponemos a pensar en la situación del país, pues muchas poblaciones rurales tienen esos determinantes. En otros casos, por ejemplo, las condiciones ambientales en las cuales viven, que facilitan, por ejemplo, que los vectores de la enfermedad de Chagas o los vectores de la leishmaniasis permanezcan en el ambiente y los humanos se expongan a esos vectores o a sus reservorios, en el caso de la leishmaniasis visceral, por ejemplo. Lo mismo pasa con la tungiasis y los reservorios animales como los perros, los pollos o los cerdos que están vinculados al ciclo de transmisión en esas comunidades que viven en zonas rurales dispersas. Entonces, ¿en dónde están y cuántos son? Eso depende de cómo estamos en los sistemas de información capturando esos datos. La gran mayoría de ellas, sobre todo aquellas en las que es de más reciente identificación, en poblaciones indígenas, por ejemplo, dispersas en la Amazonía. Esa es una de las características. No porque sean indígenas significa que tienen mayor riesgo de sufrir estas enfermedades. Las sufren porque están más expuestos a los determinantes de estas enfermedades en zonas en las cuales es logísticamente imposible llegar con servicios de salud regulares como pueden acceder las personas que viven en las áreas urbanas. Entonces, eso es un poco el panorama general de las enfermedades en el país. Doctora Saboya, muchísimas gracias por explicarle a nuestra audiencia sobre las enfermedades infecciosas desatendidas, cuáles se presentan especialmente en Colombia y algunos de sus determinantes. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto, doctora Marta. Hasta pronto.